Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Fuego. Fue lo que llenó la vista de un chico pelirrojo. Alquitrán. Él fue la causa del incendio. El niño caminaba por lo que consideraba un infierno, los gritos de auxilio y llamadas de auxilio fueron ignorados por el niño y pronto cesaron abruptamente. Muerto. Siguió caminando, muchas veces el alquitrán lo alcanzó pero siguió adelante. El fuego no tuvo piedad y quemó todo, el alquitrán ahogó a todos los desafortunados que no fueron lo suficientemente rápidos, la mente del pelirrojo se resquebrajó con cada paso que daba y los recuerdos comenzaron a desaparecer. Llegó el momento en que solo se escuchó el crepitar del fuego y nada más. Todos estaban muertos. Él estaba solo. Con poca fuerza en las piernas, siguió caminando pero no llegó muy lejos y cayó exhausto. El cielo tenía un agujero que expulsaba el alquitrán y llamó la atención del pelirrojo. Quería vivir, no tenía fuerzas para hacerlo pero quería vivir. Una súplica, un último suspiro y el resultado fue solo un pensamiento. Su entorno comenzó a desdibujarse, un brillo dorado llamó su atención y un hombre estaba parado frente a él. Una sonrisa soberbia fue lo último que pensó antes de caer inconsciente. Abierto. Los ojos cerrados del pelirrojo se abrieron lentamente y su entorno borroso volvió a la normalidad. Un techo desconocido. Es bueno verte despertado. Un hombre fumando una pipa larga estaba sentado con las piernas cruzadas en el borde de su manta. La edad se podía ver en la barba descuidada y los ojos apagados. ¿Cómo te llamas? El hombre esperó una respuesta y estudió los ojos del niño. Vacío. Ojos que ninguna persona promedio debería tener y mucho menos un niño. Esperó hasta que el chico le respondió, tenía muchas cosas de qué hablar y no podían empezar si ni siquiera sabía cómo llamar al chico. Shirou, la voz ronca y con poca o ninguna fuerza pero logró hablar. Shirou, mi nombre no es importante pero a partir de hoy, el hombre le apuntó con la punta de su pipa. Seré tu maestro. Fue el comienzo de la relación entre una espada rota y un espadachín celestial. Mantén esa postura durante 20 minutos más. La nueva vida del pelirrojo sería considerada una tortura para cualquiera pero el juicio era inexistente, no entendía qué era bueno y qué era malo o qué era divertido y qué aburrido. Shirou tuvo que despertarse antes del amanecer y comenzar a entrenar, trotar, correr, saltar y diferentes ejercicios debían completarse antes del mediodía. Lo siguiente fue preparar la comida para él y su maestro para luego continuar entrenando, preparar la cena y dormir. A todo esto se sumaba la presencia de pesas en brazos y piernas. El profesor le había explicado que era para aprender mucho mejor las artes marciales o algo similar. ¿Qué te ha distraído tanto, mocoso? Su maestra lo detuvo. El hombre notó que el niño no estaba tan concentrado como los primeros días. Se paró frente al niño y continuó fumando en su pipa. Shirou respiraba con dificultad y pasó un tiempo antes de que pudiera hablar con su maestro. ¿Por qué estoy entrenando al maestro? Ja, te tomó un mes preguntar eso. El profesor se alejó un poco del pelirrojo y se sentó en el suelo, dando golpecitos a su lado para que Shirou se acercara y se sentara antes de hablar. El sonido del viento y la atmósfera de la pequeña cabaña que utilizaban como hogar, creaban un ambiente relajante y tranquilo. El área estaba cerca de un lago por lo que la temperatura era refrescante. Sé por lo que pasaste y también sé que no eres un niño normal. Te tomé bajo mi protección para cobrar un favor que le debía a un viejo molesto. Hizo una pausa para fumar su pipa. El trato fue que te entrenaría lo mejor que pudiera, era algo sencillo y no desperdicié la oportunidad, porque yo... No lo sé, el viejo te entregó y no pregunté, no me pareció importante. En el poco tiempo que vivió con su maestro, Shirou supo que era alguien vago, muchas veces vanidoso, despreocupado y sobre todo arrogante. El hombre dio otra calada a su pipa y sopló el humo de sus pulmones. El maestro no quería influir en el niño y por eso esperó a que Shirou preguntara, es el proceso que el anciano le había contado. No lo influyas y enséñale todo lo que sabes y más. Era lo que había ordenado. Bastardo tramposo, ¿qué me vas a enseñar?
Te enseñaré muchas cosas, todas mis artes de espada, te enseñaré a usar arcos, lanzas y otras cosas pero nada impresionante, sí, muchas cosas. El maestro asintió con una sonrisa mientras fumaba, pero lo más importante es que te enseñaré a ser fuerte, sé fuerte, si tienes la fuerza, puedes hacer lo que quieras, es una ley absoluta. Miró al chico que estaba a su lado y este lo miraba atentamente. Puedes correr más rápido que el viento, puedes destruir montañas, puedes evitar lo que quieras: fuego, alquitrán, muerte, destrucción, desesperación. El fuego. ¿Podrías evitar que eso vuelva a suceder si tuvieras la fuerza? El maestro no había dicho esas palabras por coincidencia, podía haber talento cuando lo había, y la pelirroja que le dieron tenía uno monstruoso para las artes marciales. Quiero ver hasta dónde puede llegar, fue lo último que pensó antes de ordenarle a Shirou que entrenara nuevamente, y notó que estaba haciendo los ejercicios con mucho más entusiasmo. El ejercicio es necesario para preparar tu cuerpo para absorber ki. Luego de que termines te sumergirás en una mezcla medicinal que pondré en un barril, te enseñaré cómo crear la mezcla y luego tú te encargarás de ella. Sí, profesor. El ki proviene de tu cuerpo es tu mayor tesoro y tenemos que hacerlo inigualable. Cuanto más fuerte sea tu cuerpo, más ki podrás reunir. Sí, profesor. Le gustaba su nuevo discípulo. Maestro, me preocupa verte fumar tanto, mocoso, eres demasiado verde para preocuparte por mí, concéntrate en tu entrenamiento. El movimiento del pelirrojo se volvió más fluido, incluso con las pesas, pero estaba practicando la técnica de espada que su maestro le había mostrado, pero sus intentos fueron desastrosos en el mejor de los casos. La espada que solía entrenar no podía considerarse una espada, sino un pesado trozo de hierro que ni siquiera podía levantar, y en el mejor de los casos solo podía levantar un poco del suelo. Shirou nunca se había quejado del entrenamiento, todo lo contrario, lo hacía con mucha dedicación y casi emoción. Cada nuevo entrenamiento significaba otro método para fortalecerse. En nuestro cuerpo hay 206 huesos, 650 músculos y 360 meridianos. Hay que entender y controlar los huesos y los músculos. Los meridianos son algo más complicados ya que hay que desbloquearlos. Mientras Shirou luchaba por levantar el trozo de hierro, su maestro le explicó otras cosas y el pelirrojo tuvo que recordar todo al final del entrenamiento. Fue difícil pero no imposible para la pelirroja. El baño medicinal que te enseñé se encarga de limpiar tus 36 meridianos principales para que puedas desbloquear tus meridianos mucho más fácilmente, pero será un poco doloroso cuando suceda. Cuando se puso el sol y los pájaros se durmieron, Shirou respiraba con dificultad en el suelo y miraba el cielo nocturno, las 1000 estrellas, y lo comparaba con el agujero del cielo del infierno. El cielo era hermoso. El entrenamiento de hoy no tuvo avances pero no desanimó al pelirrojo, su profesor ya le había explicado la situación. Si no puedes hacerlo bien significa que puedes mejorar. ¿Puede mejorar? No se preocuparía por eso. Muy pesado, ¿por qué tendría que ser liviano? El maestro tenía una sonrisa en su rostro mientras cambiaba las pesas de sus alumnos por otras más pesadas. Había pasado un año desde su llegada y el cuerpo de Shirou ya tenía una gran cantidad de fuerza, pero no la suficiente para satisfacer a la pareja de maestro y alumno. El motivo del aumento de peso fue por culpa del propio pelirrojo y la profesora accedió muy rápidamente. También puedes tener una espada más pesada, ¿la quieres? Si el pelirrojo aceptaba, tendría que luchar nuevamente para levantar la espada hasta su cintura, no quería eso. El pelirrojo rápidamente negó y el profesor se rió a costa de su alumno. Deberías salir a acostumbrarte al nuevo peso, pero será solo por hoy, mañana seguiremos con tu entrenamiento habitual sin descensos. La pelirroja salió de la cabaña lentamente, un solo paso ya era muy difícil de dar. El maestro se sentó frente a su casa y continuó fumando su pipa mientras veía alejarse al pelirrojo. Sus pensamientos eran variados pero muchos estaban relacionados con el pelirrojo. Su talento no es nada mediocre, ¿de qué diablos estaba hablando el viejo? Cuando entregaron al pelirrojo, el anciano le había dicho que tuviera paciencia ya que no tenía mucho talento, pero el hombre se preguntaba si los ojos del anciano ya no funcionaban o si tenía estándares absurdos. Comenzó a enseñarle el arte de la espada hace un año y había comenzado enseñándole técnicas sencillas para principiantes, pero el pelirrojo era como una esponja y las aprendió muy rápido.
¿Fue esa la razón por la que abandonó la pesada espada de hierro temprano? Tuvo que reducir un poco su velocidad de aprendizaje para que su cuerpo pudiera seguir el ritmo. Planeaba darle la espada cuando cumpliera unos años más y su cuerpo creciera, pero el destino tenía otros planes. Tal vez tenga que detener su entrenamiento con la espada y enseñarle otras cosas. Tengo una idea. No conocía el oficio de artesanía ni herrería, pero tenía un amigo que era maestro en ese oficio. No tienes elección, es una orden. Habían pasado algunas semanas desde que el pelirrojo había aumentado de peso, y ese día habían recibido la visita de un hombre que entraba en la categoría de gigante. Músculos en sus músculos y cabello negro como el carbón, no había hecho el esfuerzo de lucir elegante, su ropa estaba sucia con manchas de negro como el carbón. Shirou también olió un olor muy similar al carbón. El hombre no tuvo piedad del hombre y lo obligó a enseñarle su oficio al pelirrojo. El maestro tenía una sonrisa soberbia que hizo hervir la sangre del hombre de furia, pero sabía que no podía hacer nada. Si no quería morir, claro. Mocoso, espero que seas feliz. El hombre aquí se llama Zhou Xuanji, pero dile al viejo Meitan, él será tu maestro herrero. El viejo Meitan, que no parecía tan mayor, miró al alumno del monstruo que lo obligaba a enseñar. Grandes músculos, ojos color ámbar y cabello rojo. ¿Sabes cuál es su raíz espiritual, viejo Li? El borde de la pipa del amo de la pelirroja interrumpió al hombre. No digas mi nombre, idiota. La pipa estaba en la garganta del viejo Meitan y lentamente la bajó. Tiene una raíz espiritual de espada de primera calidad y otras dos raíces espirituales de fuego y metal de alta calidad T3. El herrero olvidó que estaba a punto de morir. Dices que tiene 3. Es lo mínimo que exijo para que alguien sea mi discípulo. ¿Estás loco? Tienes en tus manos un talento que tiene una raíz espiritual de primer nivel y otros 2 de alta calidad, de una u otra forma. Interrumpió al herrero descuidadamente Shirou, irás a aprender con él todas las mañanas al pueblo del oeste y regresarás al mediodía para que podamos continuar con tu entrenamiento. Sí señor. El viejo Meitan sentía envidia del anciano por tener un discípulo tan monstruoso, pero al mismo tiempo estaba emocionado de enseñarle al pelirrojo todo lo que sabía. Sus 2 raíces espirituales de fuego y metal se beneficiarían enormemente de sus enseñanzas. Una sonrisa de oreja a oreja se extendió por su rostro, pero un golpe de la pipa del demonio lo devolvió a la realidad. No sabía si tuvo suerte o mala suerte de enseñarle a la pelirroja. Maldito mocoso. ¿Crees que esto califica como un buen trabajo? La espada en sus manos se partió como fideos secos. Con solo sus manos tiene que resistir golpes, no verse bonita. Lo haré de nuevo, señor. Joder, por supuesto que lo volverás a hacer. Zhou Xuanji observó cómo el pelirrojo agarró la espada dividida en 2 del suelo y se apresuró a ir a su área de trabajo. No eran los únicos en la forja, pero todos los demás estaban acostumbrados a lo que acababa de suceder. Viejo Meitan, no hay que ser tan duro con el chico, él se esfuerza mucho. No me llames así, no es que quisiera ser malo con el niño, el viejo diablo me obligó a actuar así. Bueno, entonces volveré a mi trabajo. El herrero huyó al escuchar la mención del maestro del niño. Mientras tanto, Xuanji seguía pensando en la espada que el pelirrojo había creado. Era algo muy lindo de ver, pero no servía para pelear, pero eso no era lo que estaba pensando. Una semana. El pelirrojo le había mostrado una obra terminada y en muy buen estado en tan solo una semana. Con solo 8 años. ¿Qué diablos le está dando ese viejo demonio? Estaba informando el progreso del niño de la semana al viejo demonio y había aprendido algunas cosas muy sorprendentes. Lo primero fue que aún no le había enseñado ningún método de cultivo. La fuerza que tenía el chico era puramente física. Los métodos de cultivo, o métodos de meditación, permitieron a sus practicantes mejorar el ki dentro de sus cuerpos y aumentar su cantidad para mejorar sus cuerpos. ¿Por qué ese viejo demonio no le enseña su método de cultivo? Ese método junto con sus técnicas de espada fue lo que lo catapultó a la fama. Tenía muchas preguntas pero ninguna fue respondida por el maestro de Shirou, él solo era el encargado de enseñarle al pelirrojo cómo crear armas y armaduras. Estaba preocupado por lo que el niño se convertiría en el futuro y solo podía rezar para que no fuera un monstruo. Irónico para alguien que tenía el apodo de Demon Smith. Nunca es fácil lastimar a alguien. Shirou, había pasado otro año y Shirou había cumplido 9.
Su cabello había crecido y llegaba hasta su cuello, pero lo tenía recogido en una cola de caballo, su cuerpo tenía músculos pequeños pero tenían una fuerza brutal. Hoy fue uno de los raros días en que su maestro le permitió no entrenar para concentrarse en otra cosa. Estaban en el bosque al sur de su casa y su maestro lo había traído para enseñarle su próximo entrenamiento. Las artes marciales habían sido creadas en un principio para que los débiles pudieran defenderse de los fuertes, pero antes de que los débiles se dieran cuenta, los fuertes también habían aprendido artes marciales. Se detuvo por un momento para mirar a su alumno. ¿Crees que fue justo? No, el fuerte solo servía para mantener su estado y no para defenderse. Es una respuesta típica pero incorrecta. Soltó una pequeña risa al ver que su alumno no entendía. Shirou, tienes que entender que el débil ya no era débil, se volvió fuerte y el fuerte ya no era fuerte, él se volvió débil. Entonces el débil, que antes era fuerte, aprendió artes marciales y volvió a ser fuerte. Las artes marciales pueden considerarse una raza de los débiles para volverse fuertes y sobrevivir. En esa carrera puede haber muertes y asesinatos. ¿Por qué tienen que matarse entre ellos? No se puede solucionar de otra manera. No existe la bondad absoluta, los seres humanos somos codiciosos, envidiosos, lujuriosos, temerosos. Creo que sabes de lo que hablo. Shirou recordaba vívidamente el infierno, las muertes y los acontecimientos. Una mujer abandonando a sus hijos, un hombre empujando a otros al alquitrán y al fuego para apartarlos de su camino, y otro hombre robando las casas que sostenían su estructura. Hubo muchos otros, pero todos recibieron el mismo final. La mujer fue incendiada, el hombre tropezó y cayó al alquitrán, y el otro hombre fue aplastado por los escombros del edificio. Llegará un momento en que tú también tendrás que tomar en tus propias manos la vida de alguien, controlarás la vida y la muerte de una persona por alguna razón que ni tú ni yo podemos esperar. No lo haré, nunca asesinaré a nadie. Entonces morirás sin lograr nada. El maestro dio una profunda calada a su pipa y expulsó el humo. Te daré un ejemplo sencillo. ¿Sabes por qué existe la pena de muerte? No hay maestro. Shirou no se avergonzaba de decir que no sabía sobre un tema, después de todo, no tenía memoria. Si alguien asesina a 20 personas, tiene que pagar por sus acciones, pero si solo lo encierran cuando sale, ¿qué crees que haría el asesino de 20 personas? El castigo tiene que hacer que se arrepienta. Encerrarlo no es la solución, pero matarlo tampoco lo es. ¿Qué propones? Él no sabía. La pregunta era demasiado ambigua y sin detalles como para que Shirou no pudiera dar una respuesta concreta. ¿A quién asesinó? ¿Eran civiles? ¿Eran inocentes? Y sobre todo, ¿por qué el asesino? Si el asesino era un psicópata y mataba mujeres y niños por placer, ¿qué propone usted hacer? La profesora notó la falta de respuesta de la pelirroja y añadió detalles. El caso presentado fue demasiado extremo y en el que estuvo de acuerdo con la pena de muerte. Si quieres un caso diferente. Un soldado del rey, sus víctimas eran criminales sin escrúpulos como el primer caso, y él fue el primero en matarlos porque su esposa e hijas estaban en un pueblo cercano. Puedes vivir estos casos, también puedes matar a una persona inocente, pero para no arrepentirte de tus acciones tienes que estar preparado cuando llegue ese momento. Fue lo último que dijo antes de abandonar el lugar, permitiéndole a Shirou pensar con calma. Fue un truco sucio de su parte exponer casos tan exagerados, pero tenía que demostrar su punto. Llegará el momento en el que tendrás que matar y tendrás que estar preparado. Es una buena arma, es más resistente que la anterior, dijo el herrero Zhou Xuanji, analizando la última creación de Shirou. Es una buena espada, pero no es un producto excelente. El herrero colocó suavemente la espada en las manos del pelirrojo y se detuvo a mirarla por un momento, ya que el mes pasado el pelirrojo había estado deprimido y obstaculizado su aprendizaje. Tu inquietud se puede ver a tus espaldas. ¿Qué pasa, Shirou? El herrero se había encariñado mucho con el pelirrojo en todo el año que llevaba enseñándole. ¿Qué carajo hizo ese viejo diablo? El herrero también sabía que el humor del pelirrojo se debía a su maestro. A lo largo del año le habían ordenado en repetidas ocasiones que no le enseñara ningún arte de la forja. Ese impedimento ralentizó el proceso que Zhou Xuanji había planeado. No está listo. Era lo que había dicho. Viejo Meitan, ¿has asesinado a alguien?
Shirou conocía a su maestro herrero de todo el año que habían pasado juntos, era alguien fácilmente irritable, tenía problemas de ira, no tenía paciencia y no cuidaba su higiene. Pero él era alguien leal, se encariñaba con la gente fácilmente y por eso actuaba como si estuviera enojado con esa persona, se le podía hablar de muchas cosas y siempre perdonaba a todos. Él era una buena persona. Sí, lo he hecho, respondió con sinceridad y recibió la mirada sorprendida del pelirrojo. Mis manos están manchadas con la sangre de muchas personas, tanto malvadas como justas y lamentablemente también inocentes. Oxuan-Hee conocía las circunstancias del pelirrojo, el viejo diablo se había asegurado de ello. No podía mentirle sobre algo tan importante, había recibido el rechazo de muchas personas por lo que hizo en el pasado y aceptaba todo eso porque se lo merecía. Su juventud está plagada de arrepentimientos debido a su obsesión por la herrería. Sus técnicas eran inigualables gracias a eso, pero nadie quería nada de él pensando que sus armas estaban malditas porque fueron creadas por manos bañadas en sangre. Shirou quedó atónito por la respuesta de su maestro, aparecieron más preguntas y su expresión se volvió compleja. La clase termina por hoy, ve y pon en orden las ideas que tienes en la cabeza, no vuelvas hasta que resuelvas tus problemas. Shirou no supo cuándo salió de la fragua ni cuando llegó al bosque donde su maestro le habló del concepto que aborrecía. Creía que no había necesidad de llegar al extremo de tener que asesinar a una persona, el infierno le hizo comprender el valor de la vida y le hizo cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué sobrevivió? El infierno había hecho que Shirou se cuestionara y se arrepintiera, siendo uno de los sobrevivientes, ¿qué hacía su vida diferente a la de los demás? Si sus vidas tuvieran el mismo valor, ¿por qué las demás no podrían salvarse? La muerte era un concepto incómodo para el pelirrojo, le hacía recordar las mismas preguntas y la idea de asesinar a alguien chocaba directamente con los valores que había creado desde el incendio. No estaba preparado para encontrar la respuesta.